El día de ayer, 10 de noviembre, acaba de salir una nueva actualización para Unturned de consolas, y estamos hablando que es para PlayStation y para Xbox. De hecho, en la página oficial de Twitter de Unturned de consolas, aparecen cuáles son los cambios principales que se han realizado con este parche. Los cuales son que primero, se ha añadido un nuevo botón para resetear todo el progreso del jugador en los servidores. Es decir, que todas las casas, objetos y todo lo que tengas en algún servidor de Unturned, todo esto se va a resetear y se va a borrar, para que de esta manera ya puedas empezar desde cero. Además, los vehículos ya no pueden causar daño. Es decir, que ya no puedes llegar a un árbol o a una estructura y romperla simplemente chocándola. Y por último, se ha añadido de que la sección de mi servidor ya no causa más crasheos en el juego. Sin embargo, estos son los cambios principales, pero hay uno que otro cambio oculto que eso es lo que vamos a ver en este video. Y pasemos a esos cambios. Primero que nada, el rendimiento en algunos mapas, más que nada en single player, ha mejorado un poquito más. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, podremos ver de que en los mapas que son generalmente grandes, aún siguen estando un poco más lagueados, pero otros ya empiezan a tener un poco más de fluidez. De hecho, cabe aclarar de que todas estas escenas han sido grabadas en una Xbox One Fat, es decir, en la primera Xbox One, por lo que el rendimiento puede ser mucho mejor si es que tú tienes una consola de nueva generación. Además, otro cambio oculto que se ha añadido es de que ahora los autos ya tienen un indicador de que si está bloqueado o no está bloqueado el vehículo. Si aparece en verde, significa de que no está bloqueado, pero si aparece en rojo, ya tienes puesto el seguro y no te lo van a poder robar, obvio. Eso si es que no tienen la llave para desbloquear los carros. Y de hecho, hasta aquí terminarían lo que vienen siendo los cambios ocultos y correcciones. Aún siguen estando muchos errores. Sin embargo, en el Discord oficial de 505 Games, nos acaban de dar un formulario que toda la gente puede estar llenando si es que detectan algún error en este juego, para que se les sea más fácil poder descubrir qué es. De hecho, el link del formulario te lo estaré dejando aquí abajito en la descripción si es que quieres poner algún bug que tú ya hayas encontrado. Y hablando de bugs, ¿cuáles todavía permanecen en el juego? Pues bien, hay varios. El primero de ellos es el sonido bastante fuerte que se genera a veces al salir de un vehículo o simplemente al reaparecer bastante rápido. Otro que podemos visualizar, y más que nada antes de meternos a jugar, es de que al momento de que si queremos jugar en single player y seleccionamos una dificultad, por default siempre va a aparecer la dificultad personalizada. No se puede cambiar ni a fácil, ni a normal, ni a difícil, por más que lo hagas. Es decir, que la interfaz te aparece de que sí, estás cambiando de dificultad, pero en el juego sigue estando todavía en personalizado. Otro error que todavía sigue estando es que los mythicals aparecen en primera persona, ya que como verán que se ven las burbujitas y todas las partículas moviéndose enfrente de nosotros. Además, todavía se sigue viendo la parte de la máscara invertida en las miras telescópicas, es decir, que aparece ese contorno de color negro alrededor de estas, y cuando dejamos de apuntar también la mira aparece de color negro y no se refleja nada. Algunos zombies gigantes también llegan a tener la ropa bugueada como este de por aquí. Y creo que el bug más importante hasta ahorita de esta actualización es de que los zombies tienen una cantidad increíble de vida. Ya que por ejemplo podemos estar viendo este clip y verán cuántos escopetazos le estoy dando a este zombie. Y por más de que se ve que está sangrando, no se elimina. Y de hecho no tengo las estadísticas de salud de los zombies modificadas, es decir que están a por 1 o normal como deben de ser. Y el último bug que también he estado notando desde hace 2 versiones atrás es de que por más que borres el progreso o que resetees tu personaje desde cero, los mundos en single player o en un solo jugador no se pueden resetear o borrar como para que puedas volver a empezar de nuevo, ya sea que o arreglen este bug o que quizá coloquen algún botón para resetear el mundo en algún futuro, como lo acaban de hacer en esta versión para el progreso del online. Pero bien, ahora vamos a explicar la actualización súper resumida por si te quedaste con alguna duda. Bien, primero, en esta actualización se añadió un botón para resetear todo tu progreso en la cuestión online. Es decir, presionas ese botón y se borra tu casa, tus objetos y todo lo que tengas en cualquier servidor de Unturned. Además, los vehículos ya no pueden hacerle daño ni a estructuras ni a los árboles. La sección de mi servidor ya no causa más crasheos en las consolas. Se añadió un indicador en el HUD de los vehículos que indica cuando está bloqueado y cuando está desbloqueado. Y se ha mejorado un poco el rendimiento en algunos mapas.
Así que pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.